Hay algo profundamente satisfactorio en una línea recta. Cuando te detienes ante el borde de una parcela de jardín, recién preparada con un manojo de plantones y una pala en la mano, tu instinto es casi siempre sacar la cuerda. Clavas una estaca en la tierra, tensas ese cordel hasta que vibra y mides intervalos perfectos y uniformes. Quieres orden, quieres que parezca profesional. Has pasado por delante de los huertos comerciales en la carretera, viendo esos árboles marchando como soldados hacia el horizonte, y has interiorizado esa imagen como el estándar del éxito. Se ve limpio, se ve gestionado, parece que sabes lo que haces. Pero tienes que detenerte y preguntarte para qué está diseñada realmente esa geometría. Ese huerto comercial no está organizado de esa manera para beneficio de los árboles. No está diseñado para maximizar la salud del suelo, ni siquiera para producir la mayor densidad posible de alimentos por acre. Esa geometría está diseñada para una sola cosa, y esa es el tractor. Esos anchos pasillos vacíos entre las hileras no están allí para dejar que los árboles respiren. Están ahí para permitir que un motor diésel pase sin aplastar las ramas. La separación es una decisión de ingeniería, no biológica. Cuando replicas esa cuadrícula industrial en tu jardín, estás construyendo un sistema de autopistas para maquinaria que no posees y que nunca usarás. Estás tomando un plano diseñado para la eficiencia a gran escala y forzándolo sobre un sistema vivo a pequeña escala. La naturaleza no trabaja en líneas rectas. Si entras en un bosque primario o en un prado salvaje, nunca verás una cuadrícula. Ves matas, ves grupos, ves plantas creciendo en círculos irregulares, acurrucadas, compartiendo sombra y atrapando la humedad. La naturaleza busca la densidad. Al espaciar tus árboles en hileras aisladas rodeadas de franjas de césped desnudo o segado, estás luchando sin saberlo contra la inclinación natural de la tierra. Estás exponiendo el suelo, secando las zonas radiculares y limitando tu rendimiento potencial porque intentas imponer la lógica de una fábrica sobre un organismo vivo. Necesitamos entender cómo hemos llegado hasta aquí, porque no siempre fue así. Si observas la historia de la agricultura, antes de que el motor de combustión interna tomara el mando, los huertos frutales se veían muy diferentes. Eran caóticos, eran mixtos, estaban abarrotados. Pero entonces llegó el tractor y todo cambió. Dejamos de diseñar las granjas en torno a las necesidades de las plantas y empezamos a diseñarlas en torno al radio de giro de una máquina. La hilera se convirtió en el estándar, no porque produjera mejores manzanas o melocotones, sino porque era la única forma de conducir una pieza de equipo pesado a través de un campo sin chocar con nada. El problema es que tú no vives en una granja industrial, no tienes una cuota de cosecha que cumplir para un distribuidor mayorista y probablemente no tienes una cosechadora estacionada en tu garaje. Sin embargo, has heredado un diseño que sacrifica la salud de tu tierra por un tipo de eficiencia que no necesitas. Cuando plantas en hileras, priorizas el despeje sobre la conexión. Les estás diciendo a tus árboles que se mantengan solos, separados por amplias avenidas de espacio vacío que no sirven para otro propósito que el de verse ordenados. Piensa en lo que le sucede al suelo en esa configuración. En un bosque, el suelo nunca está expuesto. Está cubierto por capas de materia en descomposición, hojarasca y sotobosque. Está fresco y húmedo. En un sistema de hileras, el sol castiga las franjas de tierra entre los árboles. La luz UV esteriliza la capa superior del suelo. El viento azota esos corredores abiertos y succiona la humedad directamente de la tierra. Pasas el verano arrastrando mangueras e instalando aspersores porque has diseñado un paisaje que desangra agua. Al aislar tus árboles, también rompes la red subterránea que los mantiene vivos. Los árboles en un sistema natural vinculan sus sistemas radiculares entre sí, comparten nutrientes, se envían señales cuando llegan las plagas. Cuando los separas 6 metros en una línea recta, estás cortando esas conexiones. Estás creando una hilera de individuos solitarios y vulnerables en lugar de una comunidad resiliente. Esta es la razón por la que los huertos en hileras requieren tantos insumos. Tienes que fumigar, fertilizar e intervenir constantemente porque has eliminado el sistema de soporte natural.
Estás trabajando más duro porque el diseño está luchando contra ti. Entonces, si no vamos a plantar en hileras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un motor. Llamamos a esto el sistema de círculos, aunque es posible que oigas a gente en entornos de permacultura referirse a ello como gremio o pozo de nutrientes. Pero el nombre importa menos que la mecánica. Esto no es solo una forma diferente en el suelo, es un cambio fundamental en cómo suministras energía a tu comida. Es un sistema de ciclo cerrado, diseñado para cuidarse solo para que tú no tengas que hacerlo. Imagina un donut. Esa es la geometría básica con la que estamos trabajando aquí. Para construirlo, empiezas cavando un hoyo. Quieres un foso sustancial justo en el centro, de tal vez 1 a 1,5 metros de ancho y aproximadamente 1 metro de profundidad. No te llevas esa tierra. En su lugar, la amontonas formando un anillo alrededor del borde del foso. La acumulas para crear un montículo elevado, una colina circular que rodea esa depresión central. Esta estructura crea dos zonas distintas, con dos funciones muy diferentes. El foso central es el estómago del sistema. Es donde pones todo lo que la tierra rechaza. Ramas caídas, restos de césped, desechos de cocina, cartón, hojas viejas. Lo llenas. Actúa como una pila de compost que nunca necesita ser volteada porque está integrada directamente en la tierra. El montículo, ese anillo de tierra elevado en el exterior, es donde plantas tus árboles. Los colocas en ese suelo suelto y aireado, espaciándolos alrededor del círculo para que sus raíces puedan crecer hacia adentro. Esta disposición cambia toda la relación entre la planta y el suelo. En un sistema de hileras, sueles aplicar fertilizante en superficie, esparciéndolo y esperando que la lluvia lo lleve a las raíces antes de que el sol lo queme. Aquí estás alimentando a los árboles de adentro hacia afuera. Las raíces de tus árboles sienten de forma natural la humedad y los nutrientes que se acumulan en ese foso central y se lanzan directamente hacia él. Se conectan a una reserva de materia orgánica en descomposición que libera constantemente nitrógeno, potasio y fósforo. No estás obligando al árbol a crecer, lo estás sentando frente a un buffet libre. Piensa en ese foso central como la sala de máquinas de toda la operación. Cuando miras un parterre de jardín estándar, estás viendo un sistema que pierde energía constantemente. El agua se evapora hacia arriba, los nutrientes se filtran hacia abajo y tienes que intervenir continuamente para reemplazarlos. Pero este círculo está diseñado para capturar energía y retenerla. La diferencia más inmediata que verás es el agua. Cuando llueve o cuando abres una manguera, esa depresión central actúa como una enorme taza de tierra. En lugar de que el agua escurra por la superficie dura de tu jardín y desaparezca en la zanja, se acumula en el centro. Se hunde profundamente. La materia orgánica que has apilado allí, las hojas viejas, el heno podrido, absorbe esa humedad como una esponja gigante. Esto crea una batería de liberación lenta que alimenta a tus árboles durante los periodos de sequía. Incluso cuando la superficie del suelo se está cociendo en julio, ese núcleo permanece fresco y húmedo. Puedes meter la mano en el centro de un círculo bien establecido en medio de una sequía y sentirás la humedad. Esto es fundamental porque el agua inconsistente es la razón número 1 por la que los árboles frutales pierden sus flores o producen frutos pequeños y amargos. Al almacenar agua en el centro, les das a los árboles un salvavidas que no depende de tu horario diario. Te estás comprando un margen de error. Luego está la comida. En una hilera tradicional, las raíces buscan a través del suelo nativo, rastreando cualquier mineral que resulte estar allí. En este sistema, las raíces no tienen que cazar. Saben exactamente dónde está la mesa. A medida que tus árboles se establecen en el montículo, sus raíces alimentadoras crecerán instintivamente de lado, directamente hacia las paredes ricas en nutrientes del foso central. Se conectan directamente a ese compost en descomposición. Es un goteo constante y estable de nutrición. De aquí proviene ese aumento masivo de rendimiento. No es magia, es simplemente la eliminación del estrés.
Un árbol que no lucha por el agua y que no padece hambre de nitrógeno, tiene la energía para hacer exactamente lo que tú quieres que haga: producir fruta. No tiene que elegir entre supervivencia y producción. Debido a que las raíces se alimentan desde el centro, no tienen que extenderse tanto para encontrar lo que necesitan, lo que significa que puedes plantarlos mucho más cerca entre sí de lo que podrías en una hilera. Estás condensando la zona radicular y potenciando el suelo, lo que te permite cultivar 4 o 5 árboles en el espacio donde normalmente pondrías solo uno. Ahora mira el espacio que has creado. Si te detienes solo en cavar el foso y plantar los árboles, sigues pensando en 2 dimensiones. Sigues pensando como un agricultor de hileras que ve el suelo como una superficie plana que debe cubrirse. Pero la naturaleza piensa en volumen. La naturaleza odia el vacío. Y si dejas espacio vacío entre esos plantones, la naturaleza lo llenará por ti, generalmente con malas hierbas o césped que tendrás que segar. En su lugar, vamos a llenar ese espacio con intención. Vamos a construir una estructura viva. Cuando hablamos de un aumento del 400% en el rendimiento, no estamos diciendo que tu manzano de repente desafiará las leyes de la física y producirá 4 veces más fruta que un árbol comercial. Estamos diciendo que el sistema produce 4 veces más comida por metro cuadrado porque estamos utilizando el espacio vertical que un huerto en hileras desperdicia. Tienes tu capa de dosel. Esos son tus árboles frutales en el montículo buscando el sol. Esa es tu cosecha principal. Pero directamente debajo de ellos, en la sombra moteada creada por sus ramas, tienes una segunda oportunidad. Aquí es donde plantas tu sotobosque. En los huecos entre los árboles, justo en ese mismo montículo, plantas arbustos de grosellas espinosas o consuela. Estas plantas han evolucionado para vivir en el borde de un bosque. No necesitan pleno sol abrasador. Prosperan en ese nicho protegido. Cubren el suelo, sellando esa humedad que tanto nos costó capturar en el foso central. Sus raíces ocupan una capa del suelo diferente a la de los árboles. Por lo tanto, no compiten, coexisten. Luego, miras el suelo mismo. No quieres tierra desnuda. La tierra desnuda es una herida que la tierra intenta sanar. Así que plantas una cubierta vegetal. Pones fresas que cuelgan por el borde del montículo o trébol para fijar el nitrógeno, o tomillo rastrero para confundir a las plagas. Ahora mira ese mismo círculo de 3 metros. En un sistema de hileras, tendrías un árbol y mucho césped segado. Aquí, en esa misma superficie, tienes 4 árboles, 4 arbustos de bayas y una alfombra de fresas. Estás cosechando de 3 niveles diferentes. No solo has plantado un huerto, has construido un edificio de comida de 3 pisos, y cada habitante está comiendo de ese mismo motor central que construimos al principio. Empiezas a ver la verdadera belleza de este sistema cuando el clima se vuelve contra ti. En una primavera perfecta, cualquier cosa crecerá. Podrías tirar semillas sobre el pavimento en abril y obtendrías un brote. Pero no diseñas para los días perfectos. Diseñas para los extremos. Diseñas para la ola de calor de agosto que agosta el césped. Y diseñas para la helada tardía que intenta matar tus flores. Aquí es donde la geometría del círculo supera silenciosamente a la hilera en cada ocasión. Piensa en la temperatura. En un huerto de hileras, tus árboles están a la intemperie, totalmente expuestos al viento y al frío. No hay amortiguador. Pero dentro del círculo, ese foso central está haciendo algo invisible pero poderoso. Debido a que está lleno de materia orgánica en descomposición, es biológicamente activo. La descomposición genera calor. No es un horno, pero es un calor constante y suave que sube desde el centro. En una noche en la que la temperatura cae justo por debajo del punto de congelación, esa ligera diferencia en el microclima puede ser suficiente para salvar una flor. El montículo eleva las raíces por encima del aire frío que se asienta en el suelo, y el foso libera esa energía térmica. Has construido un calentador pasivo para tus árboles. Considera el agua de nuevo. Cuando llega el verano y las lluvias cesan, un sistema de hileras tradicional entra en modo pánico. El suelo se agrieta.
Las raíces alimentadoras cerca de la superficie se secan y mueren. Te conviertes en un esclavo de la manguera, pero el círculo tiene ese núcleo profundo y esponjoso. Retiene las fuertes lluvias de la primavera y las dosifica lentamente. Notarás que mientras el resto de tu jardín está amarillo y latente, el círculo permanece como una isla verde y vibrante. No estás obligando a las plantas a sobrevivir, simplemente les has dado un depósito que imita el suelo húmedo de un bosque. El cambio más profundo, sin embargo, ocurre en tu propio horario. En un sistema de hileras, el trabajo nunca termina realmente. Siempre estás segando entre los árboles, siempre escardando las franjas, siempre arrastrando líneas de riego. Cuanto más viejo es el huerto, más gestión parece necesitar. El círculo funciona al revés. El esfuerzo se concentra al principio. Haces el trabajo pesado una vez, cavar el foso, dar forma al montículo, plantar el gremio. Pero a medida que pasan las estaciones, el sistema empieza a tomar el control. La cubierta vegetal se extiende y asfixia a las malas hierbas. Los árboles sombrean el foso, reduciendo la evaporación. Las raíces lo entrelazan todo. Para el tercer o cuarto año, ya no estás trabajando la tierra. Simplemente sales a observar cómo va todo. Pasas de ser un obrero a ser un observador que ve cómo el sistema se regula solo. Cuando das un paso atrás y observas un sistema como este después de 5 o 10 años, las matemáticas empiezan a pasar a un segundo plano. Dejas de contar los kilos de manzanas o los botes de fresas. Lo que te queda es algo mucho más tranquilo y mucho más valioso. Te queda la sensación de entrar en tu despensa en febrero y ver filas de frascos que tú mismo llenaste. Te queda el conocimiento de que, sin importar lo que haga el precio de los productos en el supermercado la próxima semana, tu familia va a comer bien. Eso no es solo jardinería, es seguridad. Es fácil sentirse abrumado cuando miras un jardín trasero vacío. Sientes la presión de hacerlo todo a la vez. Piensas que necesitas alquilar una motoasada, comprar 20 árboles y transformar toda tu propiedad en un solo fin de semana. Esa es la mentalidad industrial que vuelve a aparecer. Esa es la voz que te dice que la escala es lo único que importa. Pero te digo que no necesitas un huerto entero para cambiar tu vida. No necesitas un tractor, solo necesitas construir un círculo. Elige un sábado. Elige un lugar en el jardín que reciba buen sol. Cava un hoyo. Planta un gremio. Tal vez sea un melocotonero rodeado de consuelda y ajo. Tal vez sea un manzano con fresas a sus pies. Solo concéntrate en ese pequeño sistema. Observa cómo captura la lluvia. Observa cómo el suelo se vuelve oscuro y rico sin que añadas ni una sola bolsa de fertilizante. Observa cómo la vida regresa a ese pequeño trozo de tierra. Una vez que lo veas funcionar de verdad, no necesitarás que te convenza para acabar el segundo. La tierra te enseñará el resto. Te darás cuenta de que no solo has plantado un árbol, has construido un legado de independencia que te alimentará durante décadas. Empieza con una pala y empieza con un círculo. Si esta historia cambia tu forma de ver la disposición de tu tierra y el potencial de tu jardín, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y los sistemas biológicos que han sido pasados por alto durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro más resiliente. El próximo tesoro de conocimiento se revelará pronto.